En la- Bueno, hola Diana, muy buenos días, ¿cómo estás? Súper bienvenida a Un Café con Flora. ¿Trajiste tu cafecito? Sí, acá lo tengo. La verdad es té negro. Té negro y ay, yo estoy tomando agua. Siempre tomo en Un Café con Flora y nunca tomo café. Pero, pero sí tomo café, pero justo empecé con el podcast ahorita que le bajé al café. Entonces, en el siguiente, sí, el siguiente mes ya creo que voy a tener cafecito. Bueno, Diana, la idea de hoy contigo aquí es que tú nos cuentes un poco de ti, de tu proceso como profesora de español de niños y pues nada, empecemos. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Bueno, mi nombre es Diana. em, Mi marca es Spanish Made Easy with Diana. Y yo empecé a enseñar español en línea con la plataforma de Preply. Entonces yo recibía como los estudiantes que llegaran. Mi objetivo no fue en ese momento tener niños, pero yo he trabajado mucho con niños antes porque soy maestra profesional. Así que yo sabía igual cómo se trabajaba y me llegó una niña que fue como eh, mi estudiante que me enseñó más en Preply de toda la historia porque primero era una niña muy activa, una niña con la que aprendí que los tiempos de una actividad, cuando un niño se cansa, cuando un niño se aburre. Y entonces con ella empecé las clases para niños y me dejaron tan buen review que Preply más o menos va viendo eh, qué estudiantes se quedan contigo en las clases de prueba y ellos empiezan a mandarte esos estudiantes. Entonces me empezaron a llegar muchos niños. ¿Y esa niña cuántos años tenía? Ella tenía como 8 años o 9. Ella ya venía de un proceso bilingüe, entonces ya hablaba muy bien español, sino que era una niña muy activa, o sea, es una niña gimnasta. Entonces, ella tenía como una estructura en su alcoba y a veces estábamos en clase y ella no podía estar quieta y decía, Maestra, ¿quieres ver cómo doy vueltas? Y estaba literal minutos enteros dando vueltas, haciendo acrobacias, se paraba de manos, o sea, demasiado activa. Cuando tú dices yo soy maestra profesional, entonces tú entraste a la plataforma siendo una profesora certificada. No, es que yo soy profesora, yo estudié en un colegio normalista y yo estudié licenciatura en educación básica, pero mi énfasis no era español, sino ciencias naturales. Pero igual, por todo el respaldo pedagógico, entonces entré como maestra profesional por el título universitario. Ok, cuando tú entraste en la plataforma, ¿cuánto cobrabas tú por clase? Yo empecé cobrando más o menos $10. Ok, bueno, entonces una persona que entra a una plataforma entra cobrando más o menos $10. ¿Cuánto cobras en este momento? Ahorita en la plataforma depende. Mis estudiantes que vienen de procesos largos pagan un poco menos porque pues ellos vienen conmigo desde $10. Entonces hay unos que no se han igualado, pero la tarifa general es $28 y depende del tipo de estudiante, cobro hasta $30 por niño. Enseñar español para niños es enseñar español con fines específicos. Es un trabajo más arduo que necesita más preparación, más recursos, con una clase donde quedas más cansado, entonces es una clase que tienes que cobrar más cara. Bueno, ¿qué tipo de estudiantes has encontrado en tus clases? Bueno, existen los niños que vienen de un proceso bilingüe, entonces que vienen de escuelas bilingües, ellos ya tienen una estructura y los padres lo que buscan es un apoyo escolar. Entonces, cuando está muy pesada la carga o los papás ya no hablan suficiente español, entonces buscan un maestro que ayude a los niños. Ese es el primer grupo de niños. El segundo grupo de niños es de niños de familias latinas pero que crecen en países extranjeros
y sus padres se preocuparon por enseñar la lengua de ese país, usualmente inglés, pero ya quieren que ellos tengan una conexión con el español por su familia, por su herencia. Y el tercer grupo de niños es niños que sus padres quieren que aprendan una segunda lengua. Hay dos lenguas muy fuertes que los padres quieren que los niños aprendan. Entonces, una es chino mandarín y la otra es español. Entonces, yo recibo a estos niños que no tienen ningún apoyo en el entorno y tampoco tienen como clases diferentes en su escuela como de español. ¿Tienes niños que estudian actualmente español y chino mandarín al tiempo? Sí, tengo dos, tengo cuatro, pero es que dos vienen en proceso de aprendizaje de chino mandarín y dos ya tienen como segunda lengua, porque nacieron en Estados Unidos, pero son de familias chinas. Entonces ellos ya tienen las dos lenguas y están aprendiendo español. Qué interesante, Diana. A mí este tema me encanta. Yo nunca he trabajado con niños, pero me parece que es algo que la gente busca muchísimo. ¿Cuáles son, por ejemplo, las temporadas altas de clases con niños? ¿O siempre tienes muy buenas clases? Cuando inician los años escolares, llegan muchos niños. Más bien las temporadas bajas son Navidad y el verano. Esas son fechas en las que no llegan muchos niños porque ellos están de vacaciones. Entonces, por ejemplo, los que vienen de colegios bilingües, más o menos en febrero, marzo, ya empiezan a tener más tareas. Entonces, con ellos estamos haciendo acompañamiento escolar. Y también después del verano que ellos inician año escolar, los papás están buscando de una vez quién les vaya a dar ese soporte con el español. Oh, ¿de dónde son los niños? ¿La mayoría de qué países son? Yo tengo estudiantes, la mayoría son de Estados Unidos. He tenido estudiantes en Canadá, tengo un estudiante en Países Bajos, pero su familia es de India. Y tengo un estudiante en Inglaterra, él vive en Londres, pero su familia es de Letonia. Ah, mira que lo que tú dices es diferente. Mira, acá voy a hacer como un paréntesis. A pesar de que una profesora le dé clases a niños que tengan el mismo nicho, no quiere decir que las temporadas altas y bajas sean las mismas. En No. otro podcast, nosotros estábamos hablando con Leticia. Ella fue profesora de español en un colegio de Estados Unidos o en colegios de Estados Unidos durante 10 o 13 años. Es que tengo un perro que adopté y no se quiere salir. Ya lo está sacando. Berraco perro. Sarita, ya sácalo y cierra la puerta, porfa, porque no me voy a concentrar acá. Ese virus se me quedó acá. Bueno, entonces imagínate que Leticia nos estaba contando que la temporada alta de ella es precisamente la temporada de verano, las vacaciones, porque los niños salen de vacaciones del colegio y lo que hacen los papás es tenerlos en clase, ocupados. Pero en tu caso, tú también le das clases a niños, pero tu temporada alta es diferente a la temporada alta de Leticia. Claro, porque yo hago mucho acompañamiento escolar y Ujú. también, por ejemplo, yo trabajé mucho con un niño, él sigue tomando clases conmigo, pero no tan frecuente. Él entró a un colegio bilingüe cuando ya estaba grande, cuando ya tenía 8 o 9 años. Estos niños empiezan desde el daycare a aprender español, entonces, claro, ya le tienen mucha ventaja y entonces empezamos a preparar un examen de admisión. Era casi todos los días. Entonces, yo estoy haciendo apoyo para el colegio y para exámenes. Entonces, por eso mis temporadas más altas son cuando ellos están estudiando. Y en vacaciones, pues a los niños se los llevan de viaje. Mis estudiantes son muy viajeros, muy, muy viajeros. Entonces, usualmente en verano se van. Porque además, como son niños que tienen también raíces en otros países, por ejemplo, siempre varios se van a China, otro se va a Singapur, siguen tomando clases, pero el cambio de horario es difícil. Entonces aquí podemos ver una diferencia y es que tú le das clases a niños que están en colegios bilingües, que Como el 50%, sí. empiezan español desde que están muy chiquitos.
Mientras que lo que pasa con Leti es que ella le da clases a los chicos que empiezan con español, que empiezan a ver el español como segunda lengua, pero ya cuando empiezan casi que el high school, Ya ¿sí? que ya son Vienen adolescentes. no vienen manejando el español como una segunda lengua desde pequeños, sino un poquito más grandes, ¿ok? Entonces, ahí vamos encontrando como las diferencias. Qué habilidades lingüísticas sueles priorizar? Pues hablar es la primera. Porque, bueno, es que hay otra clasificación de los estudiantes y es el grupo de niños escolarizados y niños no, pues alfabetizados y no alfabetizados. Entonces, por ejemplo, cuando hay niños que no saben muy bien leer y escribir en inglés, pues mucho menos en español. Entonces, con ellos toca trabajar mucho la memoria y speaking. Entonces, las primeras habilidades que se trabaja con ellos es hablar, luego escuchar. Luego vas adicionando un poco de leer y finalmente la habilidad que es más compleja para los niños es escribir. Entonces, escribir, por ejemplo, yo tengo un niño que está conmigo desde los 6 o 7 años, porque ahora tiene 9 o 10. Entonces, ahorita con él estamos trabajando más escritura, pero viene de un proceso de 3 años conmigo, porque él te habla perfecto. Yo ya no hablo casi nada en inglés con él. Es Qué muy lindo. rara la palabra, pero la escritura es ahorita nuestro punto a mejorar. ¿De qué edades tienes los niños? Yo he tenido desde 5 años, tuve bueno, tenía una niña que tenía 7 y su hermanito 3, pero su mamá me pedía como que con el niño solo trabajara una palabra los últimos 10 minutos de la clase de su hermano. Entonces con él solo trabajábamos una palabra, que era muy pequeñito. Pero ya clases, desde 5 en adelante. Ahorita la más pequeña que tengo tiene 7. Qué lindo y qué difícil también. Sí, sí, o sea, para mí el reto más grande es que no sepan leer y escribir. Yo ya, la verdad, no estoy aceptando niños que no sepan leer y escribir porque a mí se me complica más, porque son dos procesos diferentes. Tú necesitas hacer un proceso de alfabetización y otro es enseñar español. Entonces es más complejo. Toca dividir la clase en las dos cosas, como aprender los ABCs o escribir tu nombre, aprender poco a poco, muy pocas palabras. Y otro es enseñar español, que es enseñar estructuras sencillas. El tema de los materiales, ¿qué tipo de materiales usas? Los libros de Lola y Leo son mi principal herramienta, son mi amigo fiel. Entonces, con ellos trabajo porque ellos están hechos con el marco común europeo de referencia, es decir, que ellos siguen la estructura que se debería seguir en una lengua, pero para un niño. Entonces, ellos no te dicen que estás aprendiendo gramática como lo haces en una clase, sino que enseñan desde unidades didácticas, como por ejemplo los cumpleaños. Y entonces estamos trabajando los números y la familia. Vamos a trabajar la casa y entonces estudiamos posiciones del lugar. Vamos a trabajar los animales. Vamos a estudiar la rutina. Pero entonces la gramática va allí. Vamos a estudiar el espacio y con esa vamos a trabajar el pasado. Pero ellos no saben cómo, en esta unidad vamos a empezar pasado. Ellos no saben eso. Es muy Ajá. intuitiva. Sí, yo conozco los libros de Lola y Leo porque yo uso Campus Difusión y ahí tienen todos los libros de aula. Todos. ¿Bien lo usas, Campus Difusión? Sí, Campus Difusión. Incluso ahorita Campus Difusión lanzó Lola y Leo Inicial, que es para niños todavía más pequeñitos, que es el que estoy usando con mi estudiante pequeña, pero adaptándolo. Otros recursos que uso, Rocalingua, Spanish, pero no con SH, sino con CH, Mit Ujú. Natalia, que es de una profe de España que le enseña español a niños alemanes, pero tiene un muy buen blog y ella enseña cómo hacer las unidades didácticas y entonces con ella aprendí mucho a cómo desarrollar las clases. Canales de YouTube para niños, películas de Disney y no solamente materiales como recursos en línea, sino que hacemos, por ejemplo, recetas. Hacemos, por ejemplo, si hacemos una receta, es que una receta que no necesites cocinar, sino recetas frías. Entonces, por ejemplo, un batido
un guacamole, ese postre que haces como triturando galletas con helado y frutas, cosas que sean muy sencillas y con esto enseñamos, por ejemplo, cómo seguir instrucciones. Estamos estudiando imperativo y ellos no lo saben. Ujú. Qué bonito lo que dices cuando mencionas, por ejemplo, a Miss Natalia, ¿sí? Que dices, ella enseña a otros profesores cómo hacer la estructura. Y eso también hace parte de tu éxito. Tú eres una persona que no simplemente se quedó con registrarse y esperar a que le llegaran los estudiantes, sino que se dio cuenta que ese nicho pues que te llegó un niño, te dejaron una muy buena reseña, te empezaron a llegar más, te fuiste capacitando, buscaste información, a lo mejor encontraste en Miss Natalia un apoyo pedagógico, digamos, en temas de materiales que tú no conocías y lo aprendiste. Lo mismo que hay otras personas que están escuchando y viéndonos, están aprendiendo de ti. ¿Sí? Esto es un proceso. Uno debe empezar a fortalecer esas áreas donde a lo mejor, pues no es que no haya sido fuerte, sino que a lo mejor no sabía que podía hacer eso. Sí, ¿Sí? y desde tu habilidad también. Entonces, por ejemplo, yo conozco profes que saben tocar guitarra, entonces ellos hacen la clase tocando guitarra. Otras profes que son muy buenas pintando, entonces enseñan el español pintando. Por ejemplo, cuando yo empecé con esos niños tan pequeños, yo tenía en la casa un títere. eh, y es un mono. Entonces yo no sabía qué hacer y se me ocurrió una vez coger el mono y empezar a jugar con el mono. Fue un éxito. El mono tiene reviews en mi perfil. Entonces, sí, entonces los estudiantes decían, "¿Y cómo se llama?" Y yo, señor mono. Y entonces el señor mono y me pedían el señor mono. Ya no, porque ya ellos ya están más grandecitos, pero cuando los niños están entrando, el señor mono. Y es un títere que ni siquiera es tan bonito, pero que a los niños les encanta. Claro, lo que tú mencionas, encontrar que cada una de nosotras tiene una habilidad diferente y en eso siempre hago mucho énfasis cuando una persona es nueva y quiere empezar a dar clases de español. Yo le digo, no te vas a copiar de otra persona, esa no es la clave. La idea siempre es que tú sepas como qué habilidades tienes, qué fortalezas tienes, que las potencias y que puedas demostrar con eso que tú sabes que puedes crear una conexión con esos futuros estudiantes y que así es que le vas a llegar, ¿sí? Y Bueno. conectarte con tu niño interior también es importante para trabajar con niños. Entonces a veces uno llega con, ay, niños, ay, qué difíciles, que son complicados, es que son muy activos. No, tienes que conectarte con tu niño interior para que puedas entender esos niños que son un mundo súper complejo, que ellos tienen sus propias ideas, que tienen opiniones, que también pueden hacer una crítica, que son además muy honestos. Cuando algo no les gusta, te van a hacer mala cara. Entonces, ay, no, eso no. Y entonces conectar con ellos, dejar que ellos también sean libres. Entonces, por ejemplo, ahorita en Halloween, todos me quieren mostrar el disfraz y se disfrazan ahí. Y entonces que si es el disfraz de Naruto y entonces me explican y que mm, pero este es Naruto Shippuden y este es el, pero entonces yo aprovecho eso para que ellos hablen. Entonces eso es bien importante, conectar con los niños desde tu niño interior, reírse con ellos. No tiene que ser la clase como soy el profesor y tú eres un niño, no, sino estar como al nivel de ellos y mirarlos a los ojos. Eso es bien importante para que las clases fluyan con los niños. Qué bueno porque los niños de esta época ya no son los niños que nosotros fuimos, que nos hablaba el profesor y nos quedábamos quietos, no podíamos opinar, estábamos como muertos de miedo todo el tiempo. Ahorita no, los niños afortunadamente ahora lo que tú mencionas, dicen que les gusta, que no, tienen voz.
Y eso sí es importantísimo que una persona, que hay muchas personas que ya son profesoras de español y a lo mejor han enseñado anteriormente en colegios digamos que físicos, de forma presencial, y lo que hacen a veces es que también quieren entrar a dar las clases como si fuera una clase presencial de una manera como tradicional. Entonces hay que cambiar ese tipo de pensamiento. Y además que estamos compitiendo, por ejemplo, con toda la dinámica y la pilera que le ponen a las pantallas en los videojuegos, por ejemplo, o aplicaciones para aprender cualquier cosa. Entonces, ellos son muy buenos y los niños ahorita no tienen tanta atención. En verdad, todas las personas ahorita ya no tenemos la misma atención de antes por las pantallas. Entonces, tú no puedes decir, vamos a estudiar vocabulario y 50 minutos con vocabulario es muy aburrido, eso es cansón, no te van a, o sea, se van a dormir. Entonces, ellos tienen un máximo de 10 minutos de atención. Entonces, eso significa que necesito tener más o menos 5 actividades para la clase. ¿Qué hago yo para variarlas? Entonces, muestro cosas en la pantalla, después digo, bueno, vamos a escribir, después vamos a pintar, vamos a recortar y a pegar. Entonces, tienes que ser muy dinámica y ser muy gestual. Eso también ayuda. Entonces, la teatralidad con los niños, por eso funciona lo del títere, por ejemplo. A veces, por ejemplo, para aprenderse un verbo, repetir el verbo es muy aburrido, entonces vamos a jugar a que tú adivinas qué estoy haciendo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y entonces eso es muy llamativo para ellos. Entonces, toca hacer es Ujú. muy dinámico. Toca tener mucha energía. Sí, hay que entrar a romper como este tipo de cosas tradicionales que a veces lo que tú dices, vamos a esperar que el niño se quede 50 minutos en clase de vocabulario y pues no es así. Yo no he trabajado con niños dando clases, pero yo sí he trabajado con niños como psicóloga. Estuve una vez en un consultorio de psicología y allí no había un espacio para los niños, entonces era pretender que nosotros atendiéramos los niños como si fueran unos adultos. Entonces, afortunadamente había un espacio que logré adecuar con juegos, con tableros, lo que tú mencionas, con títeres, y así se podía llevar la terapia de una manera sin tanta presión como a lo mejor lo siente un niño cuando yo estoy sentada acá, él está sentado allá o ella está sentada allá y no hay como una interacción natural. La Sí. interacción natural con un niño es por medio del juego, ¿sí? Si alguien está escuchando esto y a lo mejor es psicóloga, trabajadora social u otras cosas, porque es que mis estudiantes sí son psicólogas, no sé, este espacio lo ven tanto los estudiantes como los que quieren ser profesores. Y la idea acá es que tanto el estudiante de español aprenda algo, no solamente como de vocabulario y que obviamente nos conozca, como la que está pensando o el que está pensando empezar a enseñar español online. Diana, yo sé que nosotros no tenemos tanto tiempo, pero me gustaría que me contaras cómo es el tema del proceso de aprendizaje del español de los adolescentes. ¿Tienes adolescentes? Tengo adolescentes. Mi proceso con los adolescentes ha sido como bien curioso porque es ver transformarse a mis estudiantes que eran niños en adolescentes. Entonces, esos son los adolescentes que tengo yo. Como yo generé tanta confianza con los niños, cuando ellos empiezan la adolescencia, ya son adolescentes conectados conmigo. Pero Mm, cuando me han llegado adolescentes que conozco por primera vez, eh, yo creo que ya sé cómo hablarles y es como un adolescente está construyendo su identidad. Entonces tenemos que hablar desde allí también con el estudiante. Entonces ellos ya empiezan a pensar en su privacidad, ellos ya empiezan a diferenciarse de sus padres. Entonces, por ejemplo, em, ya no quieren para nada que sus padres se acerquen a la pantalla o a veces si yo tengo algún problema técnico con un niño, entonces ellos siempre es, mamá, la maestra te necesita. Los adolescentes quieren resolverlo solo, quieren construir su propio conocimiento, entonces
como conectar con eso también y también tener empatía, o sea, estar actualizados muy importante. Entonces, tanto con niños como adolescentes hay que aprender cositas que hacen ellos. Entonces, por ejemplo, con los niños en las clases de prueba, yo les pregunto, ay, ¿te gusta Minecraft? Y ellos ya se sorprenden. Yo nunca he jugado Minecraft, pero yo sé que eso les gusta. O Roblox, o los videojuegos de adolescentes, o por ejemplo a las niñas adolescentes, ay, ¿cuál es tu música favorita? Ay, no sé, es que ¿te gusta Taylor Swift? Ay, sí, me encanta. Entonces es como también estar un poquito actualizado con las cosas de los adolescentes. Claro, es entrar a su mundo, qué es lo que realmente a ellos les gusta. Hay algo bien importante que te quería compartir, Flora, y es que cuando tú tienes un estudiante niño o adolescente, realmente tienes dos clientes. Entonces, tienes al papá, que es la persona que está pagando y tiene ciertos objetivos y expectativas con el niño, y otro es el niño. Entonces, tienes que tener un equilibrio entre las expectativas de ambos. Entonces, es bien importante que tú sepas qué quiere el papá, pero cómo se desarrolla el niño, cómo va el proceso de aprendizaje del niño. Porque los papás quieren que ellos hablen español muy rápido. Entonces, cosas que yo trabajo para que los papás estén un poco satisfechos, yo trabajo mucho con la repetición. Entonces, todas las clases hacemos presentación personal. Y eso a los papás ya les gusta mucho, que desde la primera clase ellos sepan decir cuál es su nombre, de dónde son, cuántos años tienen y dónde viven. Y luego vamos aumentando con cada tema. Pero la repetición, y los papás sienten que sus hijos están hablando español aunque estén repitiendo, ellos ya están muy felices. Entonces, eso es muy importante. Ok, bueno, ya saben, si ustedes tienen un niño o un adolescente que está en su proceso de aprendizaje de español, Diana es una persona que nos ha logrado transmitir que está enseñando español, no solamente porque es una fuente de ingreso monetario, sino porque es algo que realmente le gusta, que disfruta, que logra conectar con niños, que logra conectar con adolescentes. Siento que en este momento no es tan fácil encontrar una persona que dé clases de español a niños y que realmente lo disfrute. Pues nada, aquí voy a dejar el perfil de Diana para que vayan, la conozcan, la pueden contactar de manera directa por medio de Insta, que es donde ella está más activa. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Cualquier pregunta que tengan en las redes que ponga Flora, con mucho gusto puedo contestarlas. Es un espacio muy bueno para abrir, pero también sé que es muy pequeño. Entonces, si tienen preguntas, por favor, déjenme saber que con mucho gusto yo les ayudo. Exacto, nosotras estamos acá grabando, pero realmente ya vamos a entrar a clase. Yo voy a entrar a una clase con un estudiante, Diana va a entrar a clase con un estudiante también de sus chiquitos, porque Diana es profesora de niños. Entonces, la idea de un café con Flora es que ustedes conozcan un poquito a esa profe que hay detrás, porque muchas veces por medio de las redes sociales nosotros a veces nos enfocamos mucho en publicar cosas que tienen que ver como con gramática, con vocabulario, pronunciación, un poco de cultura, pero ustedes realmente no saben como quién es esa profe, ¿sí? ¿Qué le gusta a esa profe? Y la idea del espacio es que ustedes puedan conocer un poquito y si logran conectar con esa profe, pues a tener clases, a hacerle preguntas, si quieren aprender un poco más de ella, súper. Bueno, Diana, muchísimas gracias por haber llegado a nosotros, me gustó mucho. Si yo tuviera un hijo, definitivamente lo pondría contigo a aprender, qué chévere. Y las personas que nos están escuchando, si no siguen el canal, empieza a seguirnos porque voy a estar publicando mucha más información de diferentes profesores. Gracias y nos vemos en el siguiente video.